Hola gente, para poder cesar este capítulo de líneas de rotura veremos qué tipos existen en una primera parte. Espero sea de su agrado. Bueno, este es el mismo dibujo con el que hemos trabajado hasta ahora. Es una acera en una intersección. Contábamos con la parte inferior y la parte superior. A diferencia de los anteriores trabajos, he colocado algunos puntos para poder ampliar la superficie. Antes de ver y hacer algunos ejemplos con cada tipo de línea de rotura que hay, es necesario saber qué filtros existen. Para ello, vamos a la superficie, en definición y clic derecho en Breakline, adherir, y en esta ventana podemos ver los factores de filtro de línea y los factores de suplementación. Haciendo clic en este recuadro, vamos a notar que existen dos tipos de restricción para este filtro, uno de distancia y otro de tipo angular. Basándonos en la ayuda que nos da Civil 3D, vamos a picar en este icono de ayuda. Nos manda a esta página donde en primer lugar podemos ver una pequeña descripción para cada tipo de línea de rotura. Bajando vamos a encontrar los factores de filtro de línea y los factores de suplementación. Para factores de filtro de línea, haciendo clic en distancia de filtro de línea, encontramos su concepto. Este tipo de filtro se utiliza para reducir el número de puntos generados en una curva de nivel, y ambas restricciones se basan en 3 puntos continuos. Como se ve en el ejemplo, estos 3 puntos continuos generan dos tipos de distancia, L1 y L2, y también generan este ángulo. Entonces la regla es, si L1 y L2 es menor a la distancia de filtrado y el ángulo es menor a un ángulo de filtrado, entonces este punto se va a suprimir. También debemos decir que los factores de filtro de línea deben ser inferiores a los factores de suplementación. Esto para que nuestras restricciones no se crucen. Para poner en práctica este tipo de filtros se necesita de un objeto que contenga varios nodos. Por esta razón voy a convertir esta superficie en polilíneas. Lo primero que voy a hacer es darle un suavizado. Selecciono la superficie, clic derecho, editar, busco la pestaña contornos, suavizado de contornos, lo que está falso lo vuelvo verdadero y se habilita la barra de suavizado. Para este ejemplo lo voy a dejar a esta altura, aplicamos, aceptamos y se nota la diferencia. Ahora voy a buscar la pestaña superficies, utilidades, extraer objetos desde superficie, dejamos habilitados el contorno mayor y menor y aceptamos. Al seleccionar una curva vamos a darnos cuenta que esta es una polilínea con varios nodos. Seleccionamos una menor, clic derecho, seleccionar similar. Lo mismo con las mayores, seleccionamos una, clic derecho y similar para seleccionar todas las curvas en polilínea. M para mover, lo traemos a un costado. Ahora, para que el programa no nos bote error por la sobreposición de nuestras polilíneas, vamos a seleccionar solo un área. Llevamos al comando rect para un rectángulo y marcamos el área a trabajar. Voy a utilizar solo esta área. TR para borrar todo lo que no necesito y T para seleccionar el rectángulo como base. Ahora selecciono todo lo que no necesito y lo borro. Borro también el rectángulo y esto voy a cambiar de color y de grosor. Voy a hacer una copia. Ahora, al seleccionar nuestras curvas, vamos a darnos cuenta que estas contienen varios nodos en su longitud y que además se han creado de una manera más o menos constante. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar líneas de rotura al lado izquierdo sin contar el factor de filtro de línea y al derecho aplicando este factor. Para ello me voy a la superficie, líneas de rotura, clic derecho y todo lo voy a dejar por defecto. Simplemente OK, selecciono las curvas, clic derecho, habilito la triangulación
voy a borrar las líneas que no me sirven y selecciono las curvas para ver qué nodos ha tomado en cuenta. Se ha creado una superficie considerando todos los nodos de cada curva. Ahora vámonos al lado derecho. Antes de irnos a líneas de rotura necesitamos 3 puntos continuos. 3 puntos al azar, vamos a tomar como ejemplo de la primera curva. Voy a tomar en cuenta estos 3 puntos. Les voy a dejar una marca para que se pueda notar. Ahí está, y medimos sus longitudes. 1, 2 y el ángulo que hacen estos 3 puntos. 2 grados. Para una primera longitud tenemos 1,19. Para una segunda longitud tenemos 1,19. Podemos colocar 1,50, pero para que se note la diferencia entre aplicar el filtro o no, vamos a tomar 5 metros. Como tenemos 2 grados, vamos a tomar por defecto 4, que nos da las líneas de rotura. Ahora sí, vámonos a aplicarlas. Clic derecho en líneas de rotura, habilitamos factor de filtro de línea, colocamos 5, hemos dicho que lo vamos a dejar esto por defecto y simplemente OK. Seleccionamos nuestras curvas, clic derecho, vamos a eliminar las líneas que no nos sirven. A una primera vista se nota que la superficie del lado derecho solo ha tomado en cuenta algunos puntos de las curvas de nivel. Para esto podemos seleccionarlas y ver qué puntos ha tomado para formar esta superficie. Estos factores también se encuentran en la pestaña Contornos. Buscamos dentro de la superficie y en definición hacemos clic derecho en Contornos. Acá están los factores de filtro de línea y los factores de suplementación y algunos otros datos más para formar una superficie en base a contornos. Factores de suplementación. Para esto nos vamos a ir a líneas de rotura, clic derecho, vamos a desactivar los factores de filtro de línea y acá abajo están los factores de suplementación. Tenemos un suplemento en distancia y otro en ordenada media. El de ordenada media está relacionado más con líneas de rotura en curvas y de este tema ya tenemos un video. Voy a dejar una tarjeta por acá. En distancia, haciendo clic para habilitarlo, podemos colocar un parámetro en longitud o simplemente seleccionar desde el dibujo con este icono. Basándonos en la ayuda que nos da Civil 3D, vamos a hacer clic en ayuda. Nos va a mostrar la misma página, pero en este caso vamos a buscar factores de suplementación en distancia. Haciendo clic en distancia de factor de suplementación nos muestra su concepto y un ejemplo. Este tipo de suplemento nos sirve para crear puntos a lo largo de la línea de rotura y por ende a la curva de nivel. La creación de estos puntos está en función de un parámetro de longitud que nosotros manejamos y que está representado por las letras S y D. Si la longitud a la que queremos colocar este suplemento es mayor a SD, entonces se colocarán puntos iguales o menores al parámetro de longitud. Ahora, para poner en práctica este tipo de suplemento, voy a trabajar en este sector de la superficie. Con la ayuda de polilíneas en 3D, trazaré la parte inferior y la parte superior de la acera. Ahora a líneas de rotura, clic derecho, adherir. Para tener un antes y un después de este tipo de suplemento, voy a dejar todo por defecto. OK, selecciono las polilíneas, clic derecho. Ahora voy a habilitar la triangulación y apagar el borde. Aplicar, aceptar. Como se ve, la triangulación solo ha tomado en cuenta los nodos de las polilíneas. Ahora, para comparar después, voy a extraer como objetos las curvas de nivel, superficie, utilidades
extraer objetos. Voy a dejar marcado el contorno mayor y menor. OK. Selecciono una menor, clic derecho, similar. Lo mismo con las mayores. M para mover y lo dejamos ahí. Ahora voy a eliminar las líneas de rotura. Selecciono, clic derecho, borrar. De nuevo, líneas de rotura, adherir. Esta vez vamos a tomar en cuenta los factores de suplementación en distancia. Habilitamos y voy a tomar como parámetro de longitud 1 metro. OK. Selecciono las polilíneas y como se puede ver se han añadido puntos a lo largo de su longitud. Para poder comprobar el parámetro de longitud podemos medir de nodo a nodo, de este punto a este. Tenemos 99 centímetros. Podemos buscar otros dos nodos, por ejemplo de acá a este otro punto también tenemos 99 centímetros. Se han ido añadiendo puntos a esa distancia. Ahora recordemos que todo está en función de la dimensión de la línea. Es por eso que mide 99 en vez de 1 metro. Por último voy a extraer como objetos las curvas de nivel una vez más para poder comprobar con la de antes. Superficie, utilidades, extraer objeto, dejamos marcado contorno mayor y menor. OK. Seleccionamos una curva menor, clic derecho, similar. Lo mismo para las mayores, clic derecho, seleccionar similar. Podemos ver que en nuestra área de trabajo, que es este sector, la diferencia es en que se han creado más nodos, más puntos a lo largo de nuestras curvas de nivel. Líneas de rotura de tipo estándar. Haciendo clic derecho en líneas de rotura, adherir, podemos ver en tipo las diferentes opciones de líneas de rotura. En este caso escogemos estándar. Apoyándonos de nuevo en la ayuda que nos da Civil 3D, hacemos clic en el icono de ayuda. Como hemos visto, nos da una pequeña descripción. Haciendo clic en acerca de las líneas de rotura, vamos a obtener más información. Como concepto básico podemos decir que este tipo de herramienta nos permite modelar una superficie de manera más precisa y se lo utiliza en estructuras como muros de contención, bordillos, etc. Más abajo encontramos un ejemplo de antes y después de aplicar este tipo de herramienta. Si vamos bajando, vamos a encontrar la definición para cada tipo. En este caso, el estándar se define mediante la selección de objetos en 3D, como son líneas, polilíneas 3D o los spline. Desde mi punto de vista, este tipo de línea de rotura es la manera más correcta y ordenada de trabajar, puesto que se basa en las coordenadas y de manera muy estricta en la altura de los puntos. En un primer ejemplo podemos tomar las líneas que solo sirven para trazos rectos. Vamos a trazar la parte inferior. Vamos a pasar por la cuerda del arco. Llegaremos al otro lado. Ahora la parte superior. De nuevo pasamos por la cuerda del arco y cerramos en este punto. Nos vamos a líneas de rotura, clic derecho, adherir. Seleccionamos estándar, no le vamos a colocar ningún tipo de descripción ni tampoco vamos a colocar factores. OK, seleccionamos nuestras líneas. Clic derecho para terminar. En una vista de tipo conceptual podemos darnos cuenta que se han creado líneas de rotura de manera correcta, comenzando por la parte superior, pasando por la cuerda del arco y llegando a la parte inferior de la acera. Sin embargo, al seleccionar nuestras líneas podemos darnos cuenta que se han creado segmentos sueltos entre los puntos, lo que hace muy difícil su trabajo para proyectos grandes, porque van a aparecer n segmentos.
En un segundo ejemplo podemos utilizar polilíneas en 3D, que hasta donde he visto es la opción más utilizada. Sin embargo, esta no presenta la creación de arcos continuos como lo hace la polilínea en 2D. Por esta razón tenemos que utilizar herramientas exteriores como son los arcos en 3 dimensiones. Voy a trazar la misma ruta, pero esta vez con polilíneas en 3D. La parte inferior, la cuerda, hasta el otro extremo. De igual manera la parte superior, y cerramos en este punto. Ahora líneas de rotura, clic derecho, adherir, estándar, OK. Seleccionamos nuestras polilíneas. En una vista conceptual podemos ver que se han realizado las líneas de rotura de manera correcta, desde la parte superior la cuerda hasta la parte inferior de la cera. Lo bueno es que al seleccionar las polilíneas vamos a darnos cuenta que estas trabajan en una sola entidad, haciendo más fácil su trabajo. Para un tercer ejemplo voy a utilizar objetos de tipo spline. Este tipo de objetos tienen como base segmentos curvos apoyados en ecuaciones matemáticas. Lo bueno es que se puede trabajar en segmentos curvos. Lo malo es que dependiendo de la forma circular que encontremos en campo debemos buscar una curva de ecuación matemática que más se ajuste a la forma que busquemos. Ahora llamaremos al comando spline, spl. Vamos a dejar todo por defecto. Por defecto me crea segmentos curvos de grado 3. Vamos a seguir la misma ruta. La parte inferior, espacio para generar un tramo recto. Ahora la parte superior, espacio. Ahora el arco. La parte inferior, espacio para salir. De nuevo la parte superior. Y por último, los dos últimos tramos rectos, la parte inferior y la parte superior. Espacio para salir. Nos vamos a líneas de rotura, clic derecho, adherir. Colocamos en estándar. Como estamos trabajando con curvas, vamos a dejar 2 centímetros de ordenada media. Seleccionamos los tramos rectos, los curvos, clic derecho para generar las líneas de rotura. En una vista conceptual podemos notar que se han generado de manera correcta. Si nos acercamos al tramo curvo y trazamos un arco básico entre sus puntos, solo en la parte inferior, voy a cambiarle el color. Nos vamos a dar cuenta que las curvas generadas en spline, que son de tercer grado, por supuesto no se acercan al arco de circunferencia que nosotros buscamos. También podemos utilizar polilíneas en 2D, siempre y cuando tengamos en cuenta su altura. Por ejemplo, podemos seguir con los mismos trazos. Voy a llamar al comando polilínea. Marco este inicio, por ende la polilínea va a tener la misma cota de este punto hasta este otro punto. Luego voy a marcar la parte superior comenzando desde este punto de 0,20, por ende la cota va a tener la altura de 0,20 hasta acá. Ahora en una vista de tipo tridimensional, clic derecho, acomodamos la vista. Vamos a notar lo siguiente. Como esta parte inferior tiene una cota de 0, no va a llegar en alturas a este punto de cota distinta. Eso es lo malo de utilizar polilíneas en 2D. La parte superior, como ambos puntos tienen la misma cota,
la polilínea tiene la misma altura. En este tipo de casos sí funcionaría, pero cuando tenemos diferentes alturas no. Podemos aplicar líneas de rotura, clic derecho, adherir, estándar y todo por defecto. Seleccionamos las polilíneas. Este error se presenta porque nos dice que hay un punto ignorado y duplicado. Haciendo clic en Zoom A podemos encontrar su ubicación. Este es ese punto. Acá aparentemente la polilínea ha llegado a las 3 coordenadas de este punto, sin embargo, como sabemos, en altura no. Y por esta razón existen dos puntos, pero con diferente altura. Uno de cota 0 y el otro que es la altura del punto. Acá y acá. Por eso aparece ese error. Y lo más aconsejable siempre es utilizar elementos en 3D cuando se utilice líneas de rotura de tipo estándar. Otro ejemplo que podemos hacer con polilíneas 2D es crear elevaciones uniformes. Voy a llamar al comando rectángulo, voy a trazar uno en este sector. Fijándonos en los puntos, vamos a darle una altura. Tenemos 5 y 3. Voy a darle una altura de 3 centímetros. Con el comando offset voy a sacar 5 centímetros de manera inferior. Y al rectángulo voy a colocarle una altura de 20 metros. Los dos son polilíneas. Ahora, líneas de rotura, adherir, estándar, todo por defecto. Seleccionamos las polilíneas, clic derecho. En una vista conceptual podemos ver que se ha creado una elevación uniforme. Se pueden hacer este tipo de cosas sabiendo la altura de una polilínea en 2D. Antes de pasar a líneas de rotura de tipo proximidad, es necesario hablar sobre la actualización de superficies. Hasta acá sabemos que una línea de rotura de tipo estándar se añade a la triangulación. Por ejemplo, el nodo de este rectángulo se ha añadido a la triangulación. La parte superior de la misma manera se han añadido puntos en función de estas entidades. Como se va acá arriba y al otro lado. Ahora, si nosotros movemos los nodos de una línea de rotura, vamos a notar que al lado del nombre de la superficie aparece un signo de admiración. Esto nos indica que ha habido una modificación en la superficie y lo podemos controlar de dos maneras. Haciendo clic derecho, reconstruir de manera manual o reconstruir de manera automática. Esta vez podemos hacerlo de manera manual. Y como se puede ver, en función de los nodos de la línea de rotura, se ha vuelto a modificar la triangulación. Vamos a volver hacia atrás hasta obtener la ubicación de la línea de rotura. Ahora podemos hacerlo de manera automática. Para eso debemos seleccionar la superficie, clic derecho y haciendo otro clic derecho en automática vamos a dejar tiqueado esta opción. Ahora, si movemos de nuevo el punto a otro lado, vamos a notar que de manera automática la triangulación se modifica a los elementos de la línea de rotura. Espero que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por todo. Hasta la próxima. Chao.